Hola Johnny, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y hola también a nuestros oyentes y a los que nos ven en este nuevo capítulo de Alvará Rosario, donde queremos mostrar el mundo después del 7 de octubre y todo lo que nos ocurre y lo que nos ocurrirá de alguna manera. Y para entender un poco más el día de hoy tenemos una gran invitada. Johnny, ¿nos quieres contar un poquito sobre nuestra invitada de hoy? Así es. Sí, hoy tenemos el honor de recibir como invitada a Ana Friedman Weinberg. Ella es chairperson de WITSO Mundial y en la charla de hoy vamos a hablar respecto al impacto que tuvo todo lo que pasó en el 7 de octubre con respecto a la situación de las mujeres y cómo se trató este tema a nivel mundial y sobre todo desde una organización tan importante como la WITSO. Contándole un poco a nuestros oyentes, la WITSO es la Organización Mundial de Mujeres Sionistas. Empieza allá en Inglaterra más o menos en 1920, en Gran Bretaña, y desde entonces hace unos grandes esfuerzos por las mujeres judías en el mundo, por las mujeres sionistas, y también ayuda a muchas organizaciones de mujeres en el mundo con grandes planes y con grandes proyectos eh, en todos lados. Entonces es un gran honor para nosotros poder recibirla y le vamos a dar bienvenida a nuestra invitada. Luego de la introducción, les comentamos a todos los oyentes que hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo, con Anita Friedman, y en el día de hoy vamos a tratar una temática muy importante que tiene que ver con con la repercusión que tuvo todo lo que sucedió el 7 de octubre con respecto a las mujeres. Anita es la chairperson de Bitso Internacional y la verdad que es un privilegio que hoy estés con nosotros. Muy bienvenida, Anita. Gracias por tenerme y darme la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, y así, Anita, para empezar un poquito la charla, Eh, ¿nos quieres contar un poco lo que fue, lo que es la Bitso, un poquito antes del 7 de octubre y también el después, un poquito? Sí, les voy a dar lo que llamamos aquí el elevator speech, de una forma concisa y darles contexto. WITSO es una organización que fue creada hace 103 años y medio por mujeres feministas sufragistas que eran las esposas de los que fueron los líderes del movimiento sionista inicial. Ellas en 1919 llegaron aquí a lo que era Palestina a ver cómo estaba la situación de las mujeres y los niños en esa época. Y a raíz de lo que vieron de la pobreza y de la falta de instituciones que apoyaran a las mujeres y a los niños, decidieron crear esta organización. WITSO significa Women's International Zionist Organization. Fue creada en 1919 en Manchester, en Inglaterra, y en 1920 ellas decidieron ampliar y meter a todos los países del mundo porque se dieron cuenta que si no somos todas juntas no vamos a poder levantar. En esa época las necesidades más importantes eran, primero que todo, crear un lugar donde pudieran cuidar a los niños, lo que llamamos hoy en día los centros de infancia temprana, para que las mujeres pudieran salir a trabajar para mejorar su situación económica o para aprender hebreo. Y también en estas instituciones se les enseñaba a las mujeres cómo educar a sus hijos, desde higiene hasta todo lo que tiene que ver con educación temprana. Fuera de eso, fuimos las creadoras de lo que hoy en día se llama aquí en Israel Tipat Halab, que es una gota de leche, que es también una institución que ayuda a las mamás con bebés recién nacidos y les enseña cómo cuidar. Nosotras fuimos creadas para llenar un espacio que el gobierno de Israel, en esa época no era el gobierno de Israel, que no están en ese tipo de lugares. La visión de estas mujeres era crear un lugar donde las mujeres tuviéramos el espacio de ser parte de la creación del Estado de Israel, parte de la renacimiento del Estado de Israel. Entonces, fuera de los creches, de los daycare centers, de las instituciones de cuidado temprano para niños, creamos una institución muy importante que son las aldeas juveniles.
En esa época, las mujeres venían y se voluntarizaban acá en cosas nimias como construir carreteras, cosas que no son pertinentes para el físico de las mujeres. Nosotras creamos la primera institución, que son las aldeas juveniles, donde le enseñábamos a mujeres que normalmente venían del este de Europa a cómo elaborar la tierra, cómo crear la agricultura. A través de los años hemos cambiado lo que nosotras hacemos de acuerdo a las necesidades del Estado de Israel. Si en los años 40, 50 y 60 nos ocupábamos bastante de las nuevas inmigrantes, de la nueva inmigración, en los años 80 ya entramos mucho más al campo de la eliminación de la violencia en la familia. Y hoy en día, después de 103 años, tenemos 3 pilares básicos en los que nos ocupamos. El primero es la educación temprana. WITSO es una organización que tenemos 6,000 personas trabajando hoy en día en WITSO. Tenemos 800 proyectos y programas aquí en Israel. Y fuera de Israel tenemos lo que llamamos el movimiento sionista femenino. Tenemos lo que llamamos nosotras federaciones en 38 países del mundo. El trabajo de las federaciones es hacer recaudación de fondos para nuestros proyectos y programas, traer miembros, porque somos un movimiento sionista, y lo que yo llamo diplomacia suave, soft diplomacy. Estamos muy enchufadas con lo que llamamos la asbará, pero a través de lo que tiene que ver con educación, con welfare. ¿Cómo se dice welfare en español? Rebaja, bienestar social, Bienestar social, eso. bienestar social, y todo lo que tiene que ver sobre el estatus de la mujer. ¿Ok? Ese es un pilar, el pilar de la edad temprana. Nosotros tenemos 167 centros de cuidado temprano, de edad temprana. Somos la organización que tiene más centros regulados por el gobierno. Cabe decir que nosotros trabajamos mano a mano con el gobierno de Israel. Nosotros damos servicios en la sociedad. De estos 167 centros, somos de verdad la organización que más centros tenemos. Eso es en cuanto a la edad temprana. Claro que también tenemos líneas calientes para aconsejar a los padres y ayudar a los padres con todo lo que tiene que ver con pedagogía de sus hijos. Y por otro lado, le damos la oportunidad a las mamás y a los padres hoy en día, porque es para la familia, de salir y trabajar y mejorar su situación económica. Y para mí una cosa muy importante es dar oportunidad a las mujeres de poder llegar a cargos altos para ser parte de todas las mesas donde se toman las decisiones. Eso es un pilar. El segundo pilar es el pilar de educación. Tenemos hoy en día 8 instituciones educacionales en Israel. 5 de ellas son estas aldeas juveniles, donde tenemos niños de 12 a 18 años. Ellos vienen y estudian en colegio, en middle school y bachillerato. Por otro lado, tenemos agricultura, donde se les enseña agricultura a estos niños. Y la tercera cosa que tenemos en estas aldeas juveniles, tenemos un internado para niños que su entorno no les permite sacar su potencial, o su familia o su entorno. ¿Ok? Tenemos también en estas aldeas juveniles muchos niños que nos llegan en un programa muy importante con la Sojnut que se llama Naale, Noa Golel Ifnei Horim, que son niños que vienen a los 14, 15 años a estudiar acá, se integran en el país, después siguen en el ejército, siguen a la universidad y muchas veces sus padres los siguen a ellos. Tenemos 8 instituciones educacionales de estas. Y la tercera parte es todo lo que tiene que ver con el estatus de la mujer, que eso es todo lo que permea todo lo que nosotros hacemos en la organización. Tenemos 2 centros para evitar la violencia en la familia, 2 centros, refugios para las madres y sus hijos. Pero nosotras vemos todo el problema de violencia familiar de una manera holística. Entonces, tenemos muchos proyectos para evitar la violencia. Tenemos los 2 refugios para cuidar de las mujeres que ya están en violencia. Y una vez salen de estos refugios,
Tenemos 11 comunidades distintas donde apoyamos a estas mujeres para que no regresen a la casa donde estaban abusadas, ¿ok? Ahora, fuera de eso, la Federación de Witso Israel, que está aquí en Israel, tiene 40 centros de Witso regados por todo el país, donde cada centro tiene actividades para reforzar el estatus de la mujer, ya sea mamás jóvenes, mamás únicas con hijos, ya sea cursos de liderazgo, cursos para evitar violencia y todo este tipo de cosas. La parte más importante de Witso, lo que yo digo es que nosotros nos ocupamos de la resiliencia de la población del Estado de Israel y somos un ecualizador de oportunidades, ¿ok? Nosotros damos oportunidades para que a través de educación y a través de bienestar familiar la gente pueda mejorarse, ¿ok? Ahora, desde la guerra... Desde la guerra hemos estado activos desde el primer momento, precisamente porque tenemos una plataforma local, tanto en nuestros centros de educación como en nuestras aldeas juveniles, como los centros de Witso Israel, estamos esparcidos por todo Israel. El momento del 7 de octubre en que estalló la guerra, nosotros nos activamos inmediatamente. Primero que todo, lo que hicimos es averiguar qué está pasando con los 6,000 personas que trabajan para nosotros. Tenemos gente trabajando en el sur, en el norte, en todas partes. Entonces hicimos un mapeo para ver cómo están, dónde están y cómo los podemos ayudar. Por supuesto, todo el país se cerró. En las primeras semanas de la guerra, todas las instituciones educacionales se cerraron. Nosotros, Witso, a los 3 días de empezar la guerra, fuimos a donde el comandante que decide qué está abierto y qué está cerrado, y le propusimos abrir los centros de atención temprana en 11 hospitales para que los médicos y los profesionales pudieran hacer lo que ellos tienen que hacer con tranquilidad. O sea, traían a sus hijos a nuestros centros y ellos se ocupaban de todo lo que necesitaban, sobre todo esos primeros días de la guerra que fueron tan terribles, que tenían que identificar cuerpos y tenían que tratar a tantos heridos que hubieron y sencillamente entender qué pasó con la gente, dónde estaba la gente. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que hicimos. Por supuesto, muchas de nuestras instituciones son instituciones de emergencia. Por ejemplo, en las aldeas juveniles tenemos todos estos chicos que vienen en ALE o muchos chicos que vienen por orden del juez porque no pueden estar en su casa. Es una casa de abusadores o una casa de narcómanos o etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que a estos niños no los podíamos mandar a la casa de regreso. Entonces, teníamos nuestros equipos 24 horas al día, 7 días a la semana con estos chicos, asegurándonos que estén bien, que estén a salvo y dando todas las necesidades. Por otro lado, toda la parte de nuestros centros de Witso en Israel se activaron para ayudar a la gente en las ciudades. Si se necesitaban dar ayuda a todos los desplazados. Ustedes se acuerdan, todavía tenemos como 300,000 desplazados israelíes dentro del Estado de Israel, que salieron de su casa con una mano adelante y una atrás. Darles ropa, darles todo lo que necesitaban, comida, ropa, ayudarlos a instalarse. Además de eso, recibimos familias de refugiados en nuestras instituciones, también en nuestras aldeas juveniles, y también tenemos un hogar para abuelos que llamamos. Y ahí teníamos varios apartamentos libres, entonces traímos gente. Este lugar lo tenemos aquí al lado del hospital de Ichilov, entonces nos llegó mucha gente que necesitaba estar cerca de sus seres queridos que estaban heridos. O, por ejemplo, en un caso, una mujer de Sderot que estaba en quimioterapia, que tenía que seguir su tratamiento, vino con sus padres y con su hija y se quedó con nosotros. Entonces, esos primeros días que el Estado no estaba reaccionando, que el gobierno realmente colapsó, organizaciones como la nuestra y Witso, teniendo esa plataforma nacional, nos quedó más fácil hacer todo esto.
Otro ejemplo que les puedo dar, el sábado, que fue el ataque, esa noche yo recibí una llamada de una javera nuestra que está en Huitzo, en México, que me dijo que su hijo es un soldado solitario. Ella sabía que había estado herido y sabía que lo habían llevado a un hospital en el sur, pero no sabía dónde. Y me llamó a mí para que la ayude. Inmediatamente yo llamé a la chairperson de la Federación Israelí. Ella mandó a sus voluntarias de Beersheba al hospital. Encontramos al soldado solo, lo acompañamos, le mandamos fotos a la mamá para que se calme. O sea, todo lo que se podía hacer hicimos. Por otro lado, como tenemos la plataforma internacional, interrúmpame en cualquier momento si tienen preguntas. Yo Sí, puedo seguir tranquila. hablando. Pero precisamente por nuestra plataforma internacional, lo primero que hicimos es salir con una campaña internacional de emergencia para ayudarnos a seguir nuestro trabajo, porque en el momento en que las instituciones se cerraron, en el momento en que no tenemos flujo de gente, no tenemos dinero para mantener nuestras instituciones. Eso por un lado. Por otro lado, empezamos a tener campañas con todo lo que tiene que ver con los secuestrados. En un principio no entendimos mucho, nadie entendió muy bien exactamente qué fue lo que pasó, pero en el momento en que empezamos a entender la barbarie de lo que pasó ese día hacia las mujeres y la forma como las instituciones internacionales que son nuestros partners del día a día, o sea, nosotros somos una organización que tenemos representación en la UN, en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, como observadoras en ECOSOC y UNICEF. Y trabajamos mano a mano con todas estas organizaciones internacionales para avanzar el estatus de la mujer. Y te pregunto un Justamente, poco, ahí va, sí, Johnny. sí, disculpa, Jackie. Sí, justamente, Anita, quería consultarte respecto a eso, a ese tema. Eh, el mundo fue testigo de aberraciones y vejaciones hacia las mujeres del 7 de octubre que fueron tremendas, hechos, la verdad, muy aberrantes, como violaciones y demás cuestiones que, la verdad, fueron tremendas. Y también fue testigo quizá de bastante silencio por parte de las organizaciones mundiales de mayor renombre. ¿Cuál fue la reacción de la bicho ante esos sucesos? Es una buena pregunta. Mira, nos sentimos muy solas en ese momento, porque nosotras estamos sentadas también en mesas internacionales, no solo en la ONU, de organizaciones de mujeres internacionales. Y desde un principio hubo un silencio ensordecedor, que no tengo otra palabra. O sea, toda esta cuestión de Me Too, unless you're an Israeli, solo si eres de otro lugar te creemos. Si eres israelita, no solo no te creemos, tienes que traer pruebas y las pruebas no son suficientes. Tuvimos testimonios, tuvimos pruebas, no hubo manera de que las organizaciones feministas mundiales eh, se pusieran presente y sencillamente dijeran, esto no sucedió. Tomó mucho tiempo de nosotras trabajar detrás de las bimbalinas, como decimos, para demostrar que eso es lo más espeluznante. Ahora, hubo mucha rabia aquí y mucha parte de falta de solidaridad. En un momento se dijo, tenemos que salir de estas organizaciones. Dije, al contrario, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en esas mesas, ellas tienen que oír nuestra voz. Finalmente, después de como 2 meses, se hicieron presentes estas organizaciones, pero de una manera muy tenue, no Vale. suficientemente fuerte. Y a pesar, solo ahora que estuvo aquí una delegación de la UN, que vinieron y vieron todos los testimonios y toda la parte forénsica. Tenemos toda la parte forénsica. Ahí sí sacaron, condenaron, pero no suficiente fuerte y ya muy tarde. Y esto, la verdad, no tiene otra explicación que antisemitismo brutal y totalmente desnudo.
esa parte le quedó muy fuerte no solo a las organizaciones de mujeres aquí, sino también a todas las federaciones del mundo, ver la cantidad del antisemitismo y lo cerquita que estaba la superficie, que lo único que tuvieron que hacer es rasguñarlo un poquito y esto explotó de una manera exorbitante. Nosotras seguimos y seguimos con las campañas, seguimos abriéndole los ojos al mundo. Ayuda. Para eso no ayuda nada, pero eso ayuda la gente que no tiene información y que está dispuesta a escuchar información de todos los lados. Pero eso Eh, es un tema muy grave. Te pregunto algo así un poco más, ¿crees, lo he preguntado en varios capítulos, ¿crees que de pronto el problema nuestro es que nos dormimos un poco en tiempos de paz y en tiempos de guerra como que esperamos que todos nos entiendan? Porque de alguna manera entendemos que el antisemitismo existe y como que nos bajamos un poco la cabeza a veces y lo dejamos como en agua tranquilas y cuando ya empieza la tormenta queremos como que explicarle a todo el mundo todo porque de alguna manera estamos nosotros en lo correcto, mientras que a veces el otro lado durante todo el tiempo tranquilo sigue explicando cosas que no son y nosotros nos quedamos un poco quietos. ¿Crees que de pronto nos falta un poco eso también como Mira, Bitso y etcétera? es un tema interesante porque nosotras en WITSO, también por tener la presencia internacional, tenemos un desk de antisemitismo y trabajamos con esto con todas nuestras federaciones durante todo el año, todos los años. Realmente la situación del antisemitismo estaba bastante apagado, calmado durante muchos años. Ahora, el otro lado sí hizo una campaña, lleva haciendo una campaña de marketing, de explicación hace muchísimos años. Y el tema es que el mensaje nuestro es un mensaje complejo, porque cuando tú quieres explicar lo que está pasando, tienes que explicar la historia, el contexto histórico. Y hoy en día, cuando pasas información en TikTok, y esa es la información que los jóvenes reciben, es muy difícil pasar toda esta información. Obviamente podemos hacer un trabajo mejor, pero lo que yo sí sé es que no importa cuánto nosotras tratamos, o nosotros, el pueblo judío, trata de explicar lo que está pasando y lo que pasa, no tenemos la plataforma o no quieren escucharnos muchas veces. No es que nosotros no expliquemos, es que no quieren escucharnos. Y eso lo veo mucho. Es mucho más fácil, sobre todo lo que está pasando hoy en Estados Unidos, con todo este tema de Wake, que son negro y blanco, son malos contra buenos, son los colonizadores contra los colonizados. La historia del pueblo palestino es mucho más fácil de relacionarse a ellos que a nosotros que nos consideran un país fuerte. Ahora sí, Israel, y precisamente hoy había un artículo muy interesante en el New York Times sobre por qué Israel siempre nos tienen a otro nivel de respuesta. O sea, no, a otros países no lo tienen en este nivel de, Una doble vara. exacto, una doble vara. Es muy triste, pero hay un odio irracional y un sentido irracional hacia el Estado de Israel, no solo hacia Israel, no solo hacia los judíos, hacia el Estado de Israel en general. No hay ningún país en el mundo hoy al que se le llame para su eliminación. El único país del mundo a que se está llamando para su eliminación es Israel. O sea, pónganse a pensar todo lo que está pasando en Somalia, en África, en tantos países y no hay ninguna recriminación hacia ellos. Sí, lo que está pasando hoy en día aquí no es fácil de explicar. Lo que le está pasando a los palestinos en Gaza es muy difícil y muy complicado. Pero por otro lado, hablan de eso, pero no hablan de lo que pasó antes. No hablan del ataque del 7 de octubre, no hablan de la gente que está secuestrada, están rehenes, no hablan de la barbarie que hicieron cuando mataron a estas 1.200 personas. Que no solo vinieron a matar, vinieron a torturar, a matar, a violar, a decabezar. O sea, todo esto es algo que no se ha visto en el mundo en décadas. Y se vio aquí en un país occidental. ¿Cómo habría reaccionado cualquier otro país? Eso es lo que yo quiero saber.
¿Y cuál es la solución? Entonces, eso es un tema que es muy complicado. Lo estamos viviendo en las universidades en Estados Unidos. En Latinoamérica es un poco distinto. Se vive a nivel quizá gubernamental, pero no a nivel de pueblo. Miren lo que está pasando en Brasil, que Lula, por un lado, dice lo que dice, por otro lado, tú tienes manifestaciones de cientos de miles de personas a favor del Estado de Israel. Entonces, hay esta diferencia entre lo que los gobiernos dicen y lo que el pueblo dice. En Estados Unidos es grave la situación. Y cuando me dices eso de aspectos políticos, ¿no crees que el feminismo se ha sido adueñado un poco por eso, de pronto, y por eso nosotros no logramos ver? Ahorita nos acercamos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, Estamos llegando a ese momento donde antes las judías, justo acá se está hablando mucho en Argentina, si las judías van a salir a manifestar y acompañar lo que es el feminismo o ya no, porque no se sintieron acompañadas o crear algo nuevo. Y de alguna manera como que de pronto en Latinoamérica de pronto ha sido atrapado por una política y no ha sido sacado porque el feminismo debería estar fuera de eso. Eh, Exactamente. El feminismo nos toca a todos, en todas partes del mundo. La igualdad de la mujer es un tema que tiene que ser depolitizado totalmente. No sé por qué en ciertos países este tema se ha vuelto más político que en otros, pero la parte de igualdad de los géneros es algo muy importante para la sociedad. Y nosotros aquí en Israel estamos luchando para la igualdad de la mujer, somos 51% de la población. Estamos lejos todavía, pero por lo menos hacemos muchos pasos para llegar ahí. No debería ser un tema de política, debería ser un tema de igualdad, de poder participar, de estar en las mesas donde se toman las decisiones. Incluso aquí en Israel todavía no hemos llegado a eso. Excelente. Y te consulto, Anita, está relacionado también a lo que comentabas anteriormente que realiza Bitso y lo que viene haciendo a partir de lo que sucedió el 7 de octubre. ¿Tienen también relación o conversaciones con las familias de los secuestrados? Quería consultar eso y sobre todo con respecto a lo que se ve también de las familias de las mujeres que están secuestradas, que constantemente se ven entrevistas en las que cuentan lo que están viviendo ahora y todo el sufrimiento que eso conlleva. Mira, nosotros no cuidamos de estas personas directamente, pero sí tenemos relación con ellas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora hubo un evento en la ONU en Geneva y nosotras en Witso iniciamos un evento al lado donde trajimos testigas, dos mujeres que estaban tomadas rehenes que las liberaron. Entonces, sí, tratamos de darle plataforma a este tipo en todas nuestras federaciones, cada vez que hay un evento, tratamos de traer a a testigos en general, para que cuenten lo que pasó el 7 de octubre, si fueron testigos que sobrevivieron el Nova, las festividades de música del Nova, si fueron testigos que estuvieron como rehenes y salieron. Lo mismo estamos haciendo, tenemos ahora muchísimas misiones de solidaridad que vienen a ser testigos. Es muy importante en esta época, es un momento histórico, venir y ser testigo de lo que está pasando y lo que pasó. Entonces, sí, parte de esta misión es llevarlos al sur, que vean y sean testigos de lo que está pasando y el contacto con la gente que sufrió esos primeros días, si ya sea en Sderot, ya sea en Ofakim, ya sea en los kibutzim, en todas estas partes. Entonces, nosotros tratamos de tejer todo esto hacia las federaciones para que nos ayuden a explicar lo que pasó acá y a contar lo que pasó y para exponerlo. Eso precisamente es usar nuestra plataforma internacional para darle una voz mucho más grande a todas estas personas y a todo lo que pasó. y un poco para ir cerrando, me quiero hacer una pregunta de qué se nos viene. Ahorita estamos en guerra.
Mucha gente de los refugiados, un amigo mío, por ejemplo, no sabe si va a volver a Fagada y otra gente que conozco que está dudando. Y yo en todo esto pienso, sí, mi amigo está casado con su esposa y sus hijos. Es difícil, pero digo, por lo menos tienen el uno al otro y todo. ¿Dónde están las madres solteras y dónde están las madres que quedaron con 3 hijos refugiadas y que ahora tienen que saber si volver o no volver y a dónde? Y si la Vito tiene un plan para ellas. Y dos, si la Vito tiene un plan también para, por ejemplo, sobrevivientes del NOVA y sobrevivientes mujeres que se quedaron solas de un día al otro, como las esposas de los soldados. Jackie, una de las campañas que estamos realizando y que desde el principio realizamos son 2 campañas. Una es apoyar a las madres que sus partners están en reservas, en Miluim, ¿ok? Entonces, tenemos en todos los centros de Israel este tipo de comunidades donde mujeres que se quedaron solas en su casa con 2, 3 niños, las ayudamos en cuestión de salir y hacer las compras para ellas, ayudarlas a cocinar, a ayudarlas a llevar a sus hijos a actividades, ayudarlas a conseguir trabajo si necesitan, ayudarlas en todo, incluso si sea un hombro para llorar. Entonces, eso es una campaña que ya lo estamos haciendo. Otra campaña, como yo te dije, nosotros nos ocupamos de mujeres abusadas que salieron ya de los refugios. Estamos envolviéndolas en todo lo que podamos hacer para ellas. Ahora, toda la gente que va a volver al sur o al norte, eso depende totalmente del gobierno. Lo que sí te estoy diciendo, se creó una cosa que en hebreo se llama Minhelet Tatkuma, que eso quiere decir el directivo del renacimiento. Vitso participa en la mesa de recrear qué va a pasar en el sur y en el norte a través de nuestros programas y proyectos. Por ejemplo, nosotros desarrollamos, el país está totalmente en trauma. Son distintos niveles de trauma, todos estamos en trauma. Una de las campañas más importantes que salimos ahora fue para recoger fondos para darle terapia primero que todo a nuestros trabajadores y a la gente que usa nuestros servicios. Pero parte de ese programa que desarrollamos un programa muy interesante para los teenagers o para los jóvenes, que muchas veces son los que caen entre las sillas, porque los niños chiquitos están mucho más apoyados, los mayores, como tú dices, están casados o tienen... Hay una edad en que como que caen entre las sillas y esta es la edad de la gente de Nova, por ejemplo. Desarrollamos con nuestro Departamento de Educación y Departamento de Estatus de la Mujer un programa muy específico que el Ministerio de Educación lo adoptó y está dándoselo a todo el mundo. Entonces, sí, nosotros estamos mirando hacia el futuro, estamos haciendo varias cosas a la misma vez porque la guerra no se ha acabado. No sabemos qué va a pasar en el norte, entonces estamos preparando nuestras instituciones por si hay guerra en el norte para un disaster recovery, La para que recuperación de desastres, sí. Sí. exacto. Entonces, estamos haciendo todo eso por un lado. Por otro lado, estamos mirando un poco más allá de eso en las terapias. Estamos ya dando terapias a las profesoras, a las que, como decimos, cuando tú te subes a un avión y te dicen que te pongas la máscara primero y después póngale la máscara al que está al lado tuyo. Eso es lo que estamos haciendo, ayudando a los equipos profesionales a tener los instrumentos de ellos mismos, tratarse a sí mismos y tratar a los niños y a los padres después. O sea, tenemos un público muy grande. Nosotros atendemos a decenas de miles de israelíes todos los días. Entonces, tenemos acceso a eso. Pero esos son los planes. Bueno, te quiero primero agradecer. Muy interesante lo que acabas de decir. Creo que nunca había pensado en primero, en la TNUA lo hacemos un poco, primero los madrijim para que puedan ir a los janijim, pero no lo pensé así en los profesionales que tienen que ir a atender y que de pronto primero tienen que ellos sacar todo para poder ser la mano derecha de los que necesitan la ayuda y los trabajadores sociales que tanto en Israel se necesita activar y los psicólogos y todo. Creo que lo que algo nos dejó el 7 de octubre es que los psicólogos necesitan psicólogos hoy en día en Israel. Definitivamente. Eh, Quiero agradecerte por el tiempo.
por acompañarnos. Creo que no podíamos soñar con una mejor entrevista para acercarnos a esta fecha tan importante del Día de la Mujer. Y además que justo sale el viernes, que es cuando estrenamos nuestros capítulos, así que estamos muy contentos de poder hacer oír un poco la voz judía y de la mujer sobre todo, y de una organización tan importante. Johnny, Así es, sí, adhiero totalmente a las palabras de Jackie y Anita. La verdad que ha sido un gusto enorme y también felicitaciones por todo lo que hacen, que la verdad que es un orgullo. Eh, Así que bueno, sí, como comentaba Jackie, la verdad que no podíamos esperar una mejor entrevista para el día que se viene y también para la ocasión de este episodio, así que de nuevo muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar esta charla y me encantaría compartir esto con todas mis federaciones de habla hispanoamericana. muchísimas gracias, te lo voy a mandar apenas que, y gracias a nuestra audiencia y todos los que nos siguen. Nos vemos en el próximo capítulo.